Hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente por aquí acercándome a las redes, queriendo compartir con ustedes conocimiento y algo de la palabra de Dios de acuerdo a nuestro testimonio y a lo que nos recordemos que los discípulos empezaron a contar sus testimonios como principal ministerio. Lo primero que hablaban era sobre su testimonio. Quiero compartirles algo que tiene que ver mucho con el remanente de Cristo, eh, con la estabilidad espiritual, con nuestra vida espiritual y cosas que suceden porque ahora en día la iglesia de Cristo ha perdido el fuego del Espíritu y múltiples de veces se ha intentado volver al fuego, que es sumamente carnalmente difícil, que solo lo podemos hacer en el espíritu, lo cual muchas cosas no entendemos, porque la mente carnal se opone a la mentalidad espiritual. Es una lucha entre la carne y el espíritu. Si hoy estás carnal, no puedes pensar espiritual. Si estás espiritual, ya las cosas de la carne menguan. Entonces quiero compartirles algo sobre... Esta semana hablaba con una compañera, una hermana en la fe. Me preguntaba, estábamos compartiendo conocimiento y me decía, hermano, yo quiero preguntarle algo porque hay un hermano de la fe de la iglesia. No me habló específicamente, sino que me expuso el caso. Porque él va a la iglesia y él se mete en adoración, él va a la iglesia muy puntual, y cuando no está en la iglesia mantiene las cosas del mundo, como eventos mundanos, ya un poco más cerca, muy mundano, por hablarlo así. Entonces ella me dice, y él vuelve a la iglesia y, y normal, y vuelve y sale y siguen los mismos. Entonces yo le dije, tiene que ver mucho, recuerdan ustedes cuando alguna vez conocimos de Cristo, que conocimos del Señor por primera vez, que recibimos a nuestro Señor a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y perdón de pecados y todo. Cuando el Espíritu empieza a morar en nosotros, experimentamos lo más hermoso que nunca habíamos experimentado en nuestras vidas, que es el Espíritu en nosotros, cosa que no se podía experimentar anteriormente, porque solo el Espíritu posaba sobre algunos hombres y no en los hombres. Entonces ahorita tenemos el privilegio todos que aceptemos a Cristo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio, podemos ser templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu que empezó a morar en nosotros los primeros días, empezó a generar ese deseo de buscar de la presencia de Dios. No sé si ustedes recuerdan, porque yo sé que a todos les ha pasado, cuando hemos nacido de nuevo, que es necesario que nazcamos de nuevo, nacer de nuevo, y eso es notable, porque se ve, eso testifica de Cristo. Entonces cuando nos levantamos en la madrugada de repente y era con esas ganas de que hubieran un servicio, de ganas de buscar del Señor, hablar con Él, y todo fluía, con ganas de leer su palabra. Si no tenía Biblia, hacer todo lo posible por tener una Biblia y tener donde apuntar las primeras experiencias. También el Señor los primeros días nos habla. El Señor nunca deja de hablarnos. Lo que pasa es que es necesario también que el Señor calle por un tiempo por nuestra madurez y por ciertas cosas que más adelante hablamos. Entonces ya con el pasar de los tiempos vamos viendo que de acuerdo a las dificultades y cosas que van sucediendo, nuestro ánimo espiritual va menguando y nos vamos desanimando. Por lo cual empezamos como a decir, no, ya nada es igual, no es lo mismo, eso fue una bobada. Entonces empieza la mente carnal. La mente carnal se opone a la mente espiritual. La carne es contra el espíritu es menguando la carne. Entonces ya se te olvida cosas espirituales y maravillosas que viviste. Incluso me pasó alguna vez a mí que yo empecé en mi mente, empecé a razonar, porque por la gracia de nuestro Señor, cuando fui bautizado en el Espíritu, el fuego del Espíritu de Dios cayó sobre mí,
y hablamos en nuevas lenguas, fue algo maravilloso. Eso fue algo maravilloso, fue una experiencia inolvidable. Y después, con el tiempo, que ya empecé a menguar, como a ocuparme más de las cosas en mis cosas personales como tal, no del mundo, porque pues no, en ese tiempo no era como de las cosas del mundo, era muy reservado. Empezaba a decir, no, uno porque ahora sí, eso es una boba, se me volvió algo mecánico. Cuando uno estás en el espíritu, te aprendes las lenguas y empiezas a repetirlas. Entonces, la palabra de Dios dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu se activa dentro de nosotros y empiezan a activarse las lenguas, que muchas veces se activan inconscientemente en medio de la oración. Entonces, ¿y sí? Empecé a claudicar en dos pensamientos, a hablar sobre por qué pasaba eso, porque ya no sentía lo mismo que antes y me empecé a desanimar. Les voy a tocar el tema que yo le hablé a la hermana en su momento. Le dije sobre qué pasaba con esas personas que iban a la iglesia a recibir y vuelven al mundo común y corriente, van a la iglesia, se les vuelve algo natural y me parece que muy delicado, porque también la palabra de Dios lo sostiene. Quiero tocar el tema entrando en los versículos bíblicos para que entremos en la palabra primeramente y empezar a hablar sobre este tema. Vamos primero al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 4. Y dice así, versículo 4, cuando él dice el mensaje a Sardis, cuando el Señor le dijo a Juan, escribe el mensaje a las 7 iglesias. Es una iglesia que se llama Sardis. Sardis, dice la palabra de Dios. El capítulo 4 dice, vamos a leerlo del capítulo 3, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete pues, si no veías, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dice así, lo más importante que quería pronunciarles era, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Permítame, este no era el versículo. El versículo es 14, versículo 14. Dice así, o sea que somos seres humanos y nos equivocamos. Dice así el mensaje a la Odisea. Y escríbele al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este punto, para muchas personas que tal vez dice vomitar, pues la palabra vomitar tiene que ver mucho con el expulsar. Te expulsaré de mi boca. No es como tal el vómito, pues yo no sé, primero cuando estaba empezando en Cristo, lo primero que se imaginaba era eso. Te expulsaré de mi boca, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué te vomitaré? Porque estabas en mi boca, te expulsaré de mi boca. Si fueres frío o si fueres caliente. Pero como eres tío, te expulsaré de mi boca. Vamos al libro del Apocalipsis 1:16. Quiero entrar en contexto de lo que les estoy diciendo conforme a la palabra. Dice así. Una visión del Hijo del Hombre, pero vamos a ir al capítulo, vamos a ir desde el 13. Y en medio de los 7 calderos, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies
y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como de trueno, como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Vamos a dejarlo acá. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dice el apóstol Juan que cuando fue arrebatado, llevado el Espíritu al cielo, que se le fue mostrado las cosas que nuestro Señor le permitió para escribir el libro de Apocalipsis, que de la boca del Hijo del Hombre salía una espada de doble filo. La espada, la palabra, lo que se pronuncia. Vamos al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1. Dice así: ahora así dice Jehová. ¿Quién? Jehová. Creador tuyo. Y acá ya dice, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres. He escuchado muchas canciones cristianas que hablan sobre, y me llamaste por mi nombre, compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Eso es maravilloso lo que el Señor nos enseña de acuerdo a esto. Dice, porque aun cuando estamos calientes, estamos en la boca de Dios. El Señor pronuncia nuestro nombre, el Señor nos llama por nuestro nombre, dice y declara sobre nosotros, nos protege con lo que dice y declara bendición sobre nosotros y nos guarda del mal. La palabra de Dios dice que el enemigo está como el león rugiente buscando a quien devorar. El Señor no nos permite porque estamos en la boca de Dios y Él no lo va a permitir. Y pues imagínense ustedes que la palabra de Dios dice, si fueses frío, o sea, aún los fríos no los vomita la boca, es a los tibios. Es semejante, el Señor Jesucristo hacía muchas semejanzas. Lo voy a decir así vulgarmente, en mi naturaleza humana lo voy a decir. Es semejante al hombre que le es infiel a su esposa y cada 8 días tienen problemas por lo mismo. Que va a cambiar y que si se reconcilian y vuelve a lo mismo. Es muy semejante, es una desestabilidad, no sabe la persona lo que quiere. Esto es lo que pasa con los creyentes. ¿Sabe qué pasa? Van a la iglesia y sienten la presencia de Dios. Por ejemplo, en este momento me estoy congregando en un lugar que no es la denominación en la que nací, pero el Señor me permitió estarme congregando allí porque el Espíritu de Dios se siente, la presencia de Dios y se habla una sana doctrina. La presencia de Dios desciende cuando esas mujeres santas, mujeres conservadas para Cristo, las que no son casadas son reservadas, mujeres en santidad. Se nota porque por el Espíritu se nota y la presencia de Dios desciende, no quema un fuego extraño. Entonces llega una persona, los tibios, y llegan y siempre llegan con la culpa, sabiendo que hay perdón. La palabra de Dios dice que en Él encontramos perdón de pecados, y entonces ellos saben que van a encontrar perdón y llegan y nuevamente se reconcilian con el Señor, pues se confiesan. Como tal, no sé si estarán totalmente reconciliados, porque eso es de acuerdo también a lo que usted define en su corazón. El Señor ya sabe qué va a hacer usted, o si usted en realidad qué es lo que quiere, porque la palabra dice, volveos de todo vuestro corazón, dice la palabra de Dios. Entonces se siente la presencia de Dios, ellos ya la saben, es que es algo que incluso el Señor es maravilloso. Nosotros aprendemos y nos volvemos sensibles a su presencia y podemos sentir la presencia, la unción que rompe los yugos, que nos quita las cargas. Nuevamente respiramos. Son personas que, lo digo porque también lo he hecho,
No hablo discriminando, lo digo porque es un proceso. Tengo 30 años y desde los 19 recibí a Cristo y múltiples de veces he pasado esa situación, sino que cada día tenemos que mejorar y ir de gloria en gloria, de fe en fe y en victoria, cada día santificándonos, cada día intentando ser más, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, em, perfectos, irnos perfeccionando de acuerdo a la imagen de Cristo, según su gracia y misericordia. Entonces, ¿cómo digo? En cuanto a eso, entonces lo que hacen es jactarse, ¿no? Se jactan. Dice, ya descansé, ya me siento bien. Y nuevamente van al mundo. No hay un verdadero arrepentimiento. Lo que hay es un remordimiento. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con su conversión. Usted convertirse nuevamente. Por eso voy a tocar un tema que es delicado. Y yo le decía a la hermana, yo hablaba estas cosas con el Señor y el Señor me enseñaba que yo me tomo el tiempo para hablar con el Señor y leer su palabra. El Señor lo inspira a uno, ¿cierto? Por su misericordia. Y es mejor decirle a una persona de esas, no vuelva a la iglesia. O sea, no pierda el tiempo. Es duro, esto es duro lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Es mejor que estés frío. O sea, es mejor o estás totalmente cerca de Dios, en el fuego del Espíritu de Dios, o estás totalmente lejos de Dios. Dice, ay no, porque dice que lejos, no, ¿cómo así? No, es una persona que ya conoce la verdad. La palabra de Dios dice que Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Hay personas que se enferman, saben que van a un lugar y se enferman. Ya esos son personas asintomáticas, espirituales, por decirlo así. Entonces, lo digo con ese atrevimiento personalmente yo, esto no me lo dijo nadie. Esto lo digo yo desde mi percepción espiritual y personal. Es mejor que la persona que esté viviendo en esa situación y no sepa qué es lo que quiere, hermano, váyase, no pierda el tiempo, no juegue con Cristo, no queme juego extraño. Yo me aparté cerca de 5 años del Señor. No me avergüenzo, simplemente me siento perdonado y siento que el Señor cada día me está nuevamente reformando. He leído sobre esto, después les tocaré un tema sobre la reformación de los que alguna vez volvieron atrás. Y cuando yo me alejé del Señor, yo opté por no volver a hablar con Dios. Yo era un hombre en el fuego del Espíritu y más de 1 o tal vez 2 años seguí moviéndome en los dones lejos del Señor, porque fueron años de consagración, años entregados al Señor, años donde el cuerpo no vio pecado, este cuerpo fue apartado para el Señor. Entonces alcancé un buen desarrollo espiritual y duré 2 años o año y medio con los dones espirituales lejos de Dios. Después ya noté una ausencia total, una ausencia total donde ya no sentía nada, ya mi percepción espiritual se había acabado. Tal vez estaba en mi etapa de muerte espiritual o ya estaba en muerte espiritual, ya estaba lejos del Espíritu, estaba totalmente lejos, pero yo lo digo así porque ya lo experimenté. Es mejor que estés lejos o estés cerca. O sea que si estás totalmente lejos, y es estar frío en el Señor no te va a vomitar. Porque estando lejos el Señor te va a empezar a llamar, te va a seguir llamando. ¿Cómo te llamas? Andrés, Juliana, Valentina, Damaris, Jessica, Andrea. Él te llama, Él nos llama por nuestro nombre, ven. Él nos llama. La palabra dice, si el Señor nos llama, he aquí que yo estoy a la puerta, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y conmigo. Él nos llama.
Él nos llama y miren que estando lejos de Dios Él no nos vomita, porque estamos siendo auténticos. No voy a jugar con eso. Yo me alejé en oración mucho tiempo me alejé, no hablaba con Él. ¿Saben qué hacía? Por ahí cada 5 meses o cada 3 meses o cada 8 meses. Yo llegaba ahí y me sentaba, inclinaba mi rostro y decía, solo te pido una cosa, no apartes tu misericordia de mí, no lo hagas, te lo pido, no apartes tu misericordia. A este punto le doy la gloria a Dios por permitirme compartir este mensaje. Yo sé, no digo que espero, porque yo sé que ha sido de gran edificación, porque lo hemos hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a hacer una breve oración en el Espíritu, para que si estás pasando esta situación, esto no es fácil, esto es de decisión, a veces toca tocar fondo, y no es algo muy malo como tal, sino es el corazón. Puedes estar bien financieramente, que lo que nos mata mucho la cabeza son las finanzas, el estado emocional y el estado como tal, la estabilidad personal. De las cosas que más afectan es como la estabilidad emocional y la personal financiera, todo eso afecta mucho. Puedes estar muy bien, pero sabes que tu corazón está totalmente vacío, lejos de Cristo, y el Señor te sigue llamando, y sientes aquí en el pecho, en el vientre, el Espíritu quiere habitar nuevamente en ti. Yo les invito a que, si llegaron hasta este punto del video, cierren los ojos y hagamos una oración. Voy a orar para que toda persona que vea este video, el Espíritu de Dios la toque. La palabra de Dios dice, bienaventurados los que son guiados por el Espíritu de Dios, porque esos son llamados hijos de Dios. Los bendigo y le doy toda la gloria al Señor. Algo que es muy importante en la oración. En este momento ya estoy en oración, ya estoy conectado con su presencia. Señor, bendícelos. Siento su presencia. Señor, bendícelos, tócalos. Espíritu de Dios, ministra sobre ellos. Declaro, como dice tu palabra, Señor, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Por mi imposición de las manos, declaro que tu Espíritu los toca y hace el debido proceso para un despertar espiritual. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los tiempos apocalípticos, el Señor se acerca, no sabemos cuándo, pero se acerca, las señales se están viendo. Acerquémonos a Él, Padre, tócalos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el que está acá con nosotros, ministrales en el nombre de Jesús. Gracias, dando gracias a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los bendigo y me bendigo a mí también, Señor, bendíceme a mí también. Cada día seamos edificados en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Les bendigo y estamos hablando. Otro día, en una nueva oportunidad, con otro tema muy parecido. En el nombre de Jesús, les bendigo.